Comienzo la grabación. Ya. Ya, chicos, entonces ahora vamos a comenzar con la primera clase de este ciclo, que sería Signos Vitales 1. Los tópicos que vamos a ver hoy van a ser temperatura, frecuencia respiratoria y pulsoximetría. Acá les tengo un pequeño resumen de la clase que básicamente les va a ayudar para que después de la clase, cuando ya terminemos y todo y ya estén repasando, puedan tener esto y de aquí se guíen para hacer su repaso y utilizar pues el método que les digo para explicar a otra persona con estos subtítulos, ¿no? El concepto de signos vitales, qué es la temperatura, la termogénesis y la termólisis, los mecanismos para aumentar la temperatura, etcétera. Y esto lo vamos a ir viendo y al final les voy a decir más o menos cómo pueden hacer para llenar esto y puedan acordarse y repasar mejor el tema. Bien, el primer signo vital que vamos a repasar, o bueno, vamos a ver, es temperatura. Pero primero, ¿qué son los signos vitales? Los signos vitales, vamos a diferenciar primero qué son signos y qué son síntomas. Los síntomas es lo que siente el paciente, ¿no? Por ejemplo, decir, yo tengo fiebre, yo siento que tengo fiebre. Entonces, la sensación, ese va a ser los síntomas, ¿no? Ahora, ya los signos van a ser cuando nosotros, o bueno, cuando nosotros le tomemos la temperatura con el termómetro y digamos, tiene 38.5, efectivamente tiene fiebre. Ahí es cuando recién ya vamos a ver que ya es un signo vital. ¿Y por qué signos vitales? Porque nos van a indicar, es lo más básico para saber cómo está el paciente. Cuando un paciente está hospitalizado o un paciente llega al hospital, lo primero que se le hace es evaluar estos signos vitales que son importantísimos. Ahora vamos a ver 3, la siguiente sesión vamos a ver 2 más, que también son muy importantes, que es la frecuencia cardíaca o el pulso y la presión arterial. Entonces, estos signos vitales son muy importantes para evaluar cómo está yendo el paciente, ¿no? De repente vemos que su temperatura aumentó demasiado, entonces algo está pasando. Entonces, el primero que vamos a ver, como les decía, es la temperatura. ¿Pero qué es la temperatura? La temperatura va a ser el grado de calor que va a tener nuestro cuerpo, pero esta temperatura, la temperatura normal, va a ser un equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Pero ustedes se estarán preguntando, Thais, pero ¿y qué es la termogénesis y qué es la termólisis? Bueno, aquí tenemos esta imagen para poder explicarlo. La termogénesis, básicamente, génesis viene de producir, ¿no? Y termo de calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la termogénesis, nuestro cuerpo va a producir calor. ¿Y qué es la termólisis? Lisis de pérdida. Entonces, lo que va a pasar en la termólisis es que va a haber una pérdida de calor. Todo esto va a estar controlado por el hipotálamo. Y esto sí es importante que se acuerden, la parte anterior de nuestro hipotálamo, porque tenemos dos partes, la anterior que está para el frente y la posterior que está para atrás. La parte anterior se va a encargar de todo lo que respecta a la parte anterior se va a encargar de lo que respecta a la termogénesis. Es decir, que, por ejemplo, de pronto tú empiezas a sentir que, no sé si se han sentido que de pronto están como normal y de pronto empieza a subir su temperatura. O cuando comemos, nuestra temperatura también sube, por ejemplo. Entonces, de eso se va a encargar la parte anterior de nuestro hipotálamo. Y nuestra parte posterior del hipotálamo se va a encargar de la termólisis. ¿Cuándo hay termólisis? Por ejemplo, estamos ahorita en verano. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Porque hace demasiado calor. ¿Qué empezamos a hacer todos? Empezamos a sudar. Ese es un mecanismo por el cual nuestro cuerpo pierde calor. Porque como ya está a una temperatura muy elevada, necesita perder calor. Porque si no va a llegar a un estado de hipertermia. Y eso obviamente no es nada bueno para nuestro cuerpo. En la termogénesis también, por ejemplo, cuando estamos en invierno, no sé si han sentido que
se les hace la piel de gallina. Esa piel de gallina es porque sus vellos se han erectado, ¿no? Y eso, ¿por qué se da? Porque tu cuerpo trata de mantener el calor y de producir más calor. Entonces, ahí es, bueno, a eso se refiere la termogénesis. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Dime, Patricia. Todo bien. Gracias. No, todo bien, todo bien. Ya, gracias. Bueno, ahora vamos a ver los mecanismos para aumentar la temperatura. Como les decía, entre los mecanismos para aumentar la temperatura, que se dan más que todo cuando estamos expuestos a temperaturas muy bajas, por ejemplo, en invierno, vamos a tener 3 mecanismos para aumentar la temperatura. La primera es la vasoconstricción. ¿Qué va a pasar con qué es la vasoconstricción? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos, como las venas, las arterias, los capilares. Entonces, cuando ocurre la vasoconstricción, estos vasitos lo que van a hacer es que están así y de pronto se van a hacer más chiquititos, o sea, su diámetro va a disminuir. Esa es la vasoconstricción. ¿Qué es la piloerección? Es justamente lo que les decía. Los vellitos que tenemos se van a erectar. Esto para tratar de mantener el calor en nuestro cuerpo y que no se escape. Entonces, nuestro cuerpo lo que hace es tratar de mantener el calor para que no lleguemos a tener una hipotermia, por ejemplo. Y el aumento de la termogénesis, ¿no? Trata tu cuerpo de aumentar la temperatura, justamente por justo estos procesos. Ahora, acá les he puesto una nota que es muy importante, que es que por cada grado que aumenta nuestra temperatura, nuestra frecuencia cardíaca va a tener que aumentar de 7 a 10 latidos por minuto. ¿Qué pasa si no aumenta de 7 a 10 latidos por minuto? Estamos hablando de una patología. Entonces, siempre hay que revisar la temperatura con la frecuencia cardíaca y ver si es que efectivamente está aumentando de 7 a 10 latidos por minuto por cada grado que aumenta. Es decir, que si yo ahorita tengo 37 y en un minuto tengo 38, entonces debo tener 7 a 10 latidos más. Pero si aumentó a 39, entonces debo tener de 14 a 20 más. Chicos? Ahora, el ciclo circadiano. El ritmo del ciclo circadiano. Perdón, el ciclo del ritmo circadiano. Nosotros nuestro cuerpo es como un reloj. Entonces, cuando pasan las horas, nuestros signos vitales no siempre van a ser los mismos, sino que van a tener durante el día un pico alto y van a tener un pico bajo. Entonces, justamente este ciclo circadiano de la temperatura va a presentar ese pico mínimo a las 5 a.m. y el pico máximo de 4 a 7 p.m. Esto sí es importantísimo que se lo memorice. Ahora, Thais, ¿este ciclo puede variar? Sí, varía dependiendo de la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que se despiertan más temprano, hay personas que se despiertan más tarde, entonces el ritmo cambia más o menos. Pero tampoco es que cambia un grado, ¿no? Cambia 0.1, 0.3 más o menos. Ahora, esto en personas adultas normales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los niños y los ancianos? Los niños y los ancianos son personas que no regulan mucho su temperatura. Son personas que si tú dejas, por ejemplo, que tenga fiebre y lo dejas y no le das nada, le puede dar un golpe de calor, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que su ciclo del ritmo circadiano no está controlado, por decirlo así, no es normal y no tiene pues estos de un pico alto a las 4 y 7 y uno bajo a las 5 de la mañana.
a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, para ellos sí es un poco distinto, pero esto nos estamos, pero como por ahora ustedes están en primer ciclo y, bueno, todavía no hemos visto, yo tampoco he visto patologías mayores, entonces vamos a mantener que el ritmo circadiano mínimo va a ser a las 5 a.m. y el máximo va a ser de 4 a 7 p.m. Estas yo he visto preguntas en su examen, así que sería bueno que esto sí se lo memoricen. Ahora, ¿qué es la fiebre? La fiebre es la temperatura mayor a la del ciclo circadiano. O sea que si yo, por ejemplo, soy una persona que mi temperatura siempre llega a 37.8, entonces no quiere decir que si yo tengo 37.8 ya tengo fiebre, sino que tiene que exceder pues bastante, ¿no? Para que ya pueda decir sí, efectivamente yo tengo fiebre. Ahora, los valores de la temperatura. Los valores normales de la temperatura van a ser de 36.5 a 37.5. Febrícula, que quiere decir, bueno, en los hospitales no se considera tanto la febrícula, ¿no? Se considera ya más cuando es fiebre. La febrícula quiere decir un incremento mínimo de la temperatura. Entonces vemos por aquí que se considera de 37.5 a 37.9 grados centígrados. Fiebre ya se considera cuando se eleva muchísimo más la temperatura y se dan cuenta que ya se ha elevado 1 grado por encima de lo que es normal. Entonces ya ahí ya hay que preocuparnos, hay que pensar que algo está mal con el paciente. ¿Por qué? Porque les voy a explicar cómo es el mecanismo de la fiebre. Lo que pasa es que la fiebre nos indica si hay una infección, ¿no? Si hay bacterias en nuestro cuerpo. Creo que lo he puesto por acá. Sí, por acá lo he puesto. Ya. Lo que pasa es que vamos a tener, de repente estamos teniendo alguna infección. Entonces, ¿qué hay cuando hay una infección? Hay bacterias. Estas bacterias activan ciertas sustancias que van hasta nuestro hipotálamo y le dicen a nuestro hipotálamo, ¿y qué hacen en nuestro hipotálamo? Le cambian la configuración. O sea que para nuestro hipotálamo su temperatura normal va a ser 37.5. Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos una infección? ¿Qué le van a decir a nuestro hipotálamo que no? Que el punto máximo es 39. Entonces el hipotálamo va a decir, ay, no puede ser, estoy bajísimo, o sea, tu hipotálamo va a pensar que estás en hipotermia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a generar calor. ¿Cómo lo hace? Por los escalofríos. Por eso es que al inicio de la fiebre va a haber una crisis de escalofríos. Entonces, ¿qué vas a empezar? Vas a empezar a temblar, vas a tener mucho frío, a pesar de que ya estás caliente. Cuando tu temperatura ya llegó a ser 39, que es el nuevo ajuste que le han dado a tu hipotálamo, entonces el hipotálamo va a decir, ya, estoy tranquilo, estoy en mi temperatura normal. Pero ¿qué pasa? Que el médico te da una pastilla que lo que va a hacer es combatir esas sustancias que le están diciendo a tu cuerpo o a tu hipotálamo que la temperatura debe ser 39. ¿Y qué pasa? Que tu hipotálamo vuelve a saber o vuelve a configurarse en que su temperatura debe estar de 36.5 a 37.5. Regresa a la normalidad, pero que tu temperatura sigue alta. Entonces, lo que va a hacer el hipotálamo es empezar con la termólisis. Empieza a tratar de perder calor. ¿Cómo lo hace? Sudando. Es por eso que los pacientes primero tienen escalofríos, después ya les da como calor, porque ya está surgiendo efecto los medicamentos, y su fiebre empieza a bajar, ¿mediante qué? Mediante la sudoración. Entonces, eso es más o menos el cómo se da la fiebre. ¿Eso les van a preguntar? No, pero es interesante saber. Y es importante también saber. Ahora, la hipertermia es cuando tu temperatura ya está más allá de los 41 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre hipertermia y fiebre? ¿Solo es que la hipertermia es más alta que la fiebre? ¿O es que hay algo más? En realidad hay algo más. La fiebre es justo por lo que les estaba diciendo, ¿no? Ha habido alguna
infección y eso es lo que ha causado la fiebre. La hipertermia no, la hipertermia es causada por tu ambiente. O sea, estás en un ambiente tan caluroso que hace que tu temperatura se eleve demasiado. Y eso mayormente le pasa a los niños y a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar su temperatura. Es decir, por ejemplo, yo tengo 18 años. Entonces, yo soy una persona que si ahorita estamos a, no sé, 28, 29 grados y yo trato de sudar para perder calor y normal. Pero, ¿qué pasa con los ancianos y los niños? O bueno, los bebitos menores de 5 años. ¿Qué pasa con ellos? Ellos todavía no tienen esta regulación y los ancianos han perdido esta regulación. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos sí les llega esta hipertermia, entonces su ambiente sí puede hacer que ellos lleguen a tener una temperatura muy elevada y el tener una temperatura muy elevada les da golpes de calor y eso hace que los pacientes incluso puedan morir. No sé si han escuchado que en Ica, me parece hace unas semanas, ha fallecido un señor por un golpe de calor. Justamente es porque la temperatura estaba tan elevada y seguramente no pudo regular su temperatura, le dio golpe de calor, su temperatura se elevó por más de 41 grados y falleció. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una hipertermia y una fiebre. Ahora, ¿qué es una hipotermia? La hipotermia es por debajo de lo normal y se clasifica en tres: leve, moderada y grave. Leve cuando está de 33 a 35. Moderada cuando ya está de 30 a 33 y grave cuando está por menos de 30 grados centígrados. La grave ya obviamente conduce a la muerte, ¿no? Hay congelamiento, tus vasos ya no funcionan bien, hay pérdida de conciencia y eso hace que el paciente fallezca al final. Así como les digo que los bebés y los ancianos no tienen cómo regular su temperatura y su temperatura sube demasiado, también baja demasiado. Entonces, es por eso que los bebés siempre están tratando como de abrigarlos y a los ancianos también, porque pierden calor rápido, pero también pueden llegar a tener golpes de calor en caso contrario, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Para continuar con otro PPT. ¿O quieren que les explique algo otra vez? Todo claro. Gracias, gracias, Tatiana. Ya. Ahora vamos a la parte más práctica, que también viene en teoría, pero me imagino que esto también lo han visto en práctica, ¿no? Los tipos de termómetros. Tenemos 4 tipos principales: el de vidrio, el digital de oído y el de tira plástica. El de vidrio es el común, es el que tiene mercurio y se utiliza en todos los hospitales, en todos lados, porque digamos que es fácil de usar y es preciso. Básicamente es un tubo de vidrio que está sellado y que contiene mercurio. Es peligroso, sí, es por eso que no se puede tomar la temperatura oral a un bebé con este tipo de termómetros. ¿Por qué? Porque los bebés tienden a morder las cosas. Entonces, si le pones el termómetro en la boca, lo muerde y puede que se coma el mercurio y es sumamente tóxico, entonces puede morir. ¿Cuántos minutos se tiene que colocar en el paciente? De 3 a 5 minutos. Ahora, también tenemos el digital, que era el más usado y se volvió súper conocido en pandemia, que es un dispositivo que simplemente, aquí he colocado que se utiliza un minuto, pero se sabe que en 5 segundos ya tienes el valor de la temperatura. ¿Cuál es el problema? Que estos dispositivos no siempre van a estar bien calibrados. Es decir, que si se chocan, se golpean un poquito, pierden dejan de estar calibrados y entonces empiezan a dar falsos positivos de fiebre o falsos negativos de fiebre también. Entonces es por eso que no se recomienda tanto. El digital de oído sí es muy preciso. Justamente en el canal auricular es donde la temperatura es más precisa
y sobre todo en los niños que se utiliza este digital de oído. Pero también, ¿no? Tiene que estar correctamente calibrado y como es digital, si no está bien calibrado, si es que se ha golpeado, si es que se ha chocado, puede ser que cause problemas y te dé falsos positivos, falsos negativos y que luego se piense pues que un niño tenga fiebre cuando en realidad no tiene fiebre. Pero para los niños sí funciona y si está correctamente calibrado, el digital de oído es sumamente preciso. Ahora, el que nunca se recomienda, nunca se recomienda, y si les ponen qué termómetro no recomienda usar, ni en niños, ni en adultos, ni en bebés, ni en nada, es este, el de tira plástica. El de tira plástica es el menos confiable de todos y puede medir fiebre o dar falsos negativos. No tiene registros precisos y aunque es muy fácil de usar y hay personas que sí lo usan, en realidad no es muy común y es preferible así porque no es confiable. O sea, el digital de oído y el digital sí son confiables siempre y cuando estén calibrados, pero el de tira de plástica casi nunca es confiable. Entonces es preferible no usarlo. Ahora, ¿para qué sirve medir la temperatura? La temperatura nos va a ayudar para indicar si es que una persona está sana o está enferma. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque la fiebre no es que, bueno, tengo fiebre, ya, ahora me voy a dormir y ya más tarde se me pasa. No, es que te tienen que dar medicamento porque algo está pasando en tu cuerpo, ¿no? Como les explicaba. Puede que haya algún patógeno, haya algo que esté pasando, alguna infección en tu cuerpo, que obviamente tú no te vas a dar cuenta, pero que se va a hacer notar por la fiebre. Entonces, es por eso que sirve para ver si es que una persona está sana o está enferma. Gracias a la temperatura también podemos determinar la gravedad de esta enfermedad, porque si la temperatura ya es muy alta, quiere decir que algo está mucho peor, ¿no? Y si la temperatura se eleva mucho, hay riesgo de tener una enfermedad grave, como les decía, ¿no? Acá esto ya se les he explicado, cómo se da la fiebre. Ahora, en cuanto a la práctica, que me imagino que, no sé si, me imagino que ya lo han hecho, o esta semana van a hacer. ¿Ya han tenido alguna clase práctica con termómetros y eso? En mi caso ¿O soy del grupo introducción? 4 y ya tuvimos. Bueno. Sí, en Pero mi no caso todos también. tuvieron, ¿no? ¿O sí? Bueno, pero esto les va a ayudar, pues, ¿no? A los que ya han tenido y a los que todavía les falta para práctica o para el pasito. Primero, importantísimo, el lavado. Es sumamente importante hacer el lavado correcto del termómetro. ¿Por qué? Porque imagínense, pues si yo tomo la temperatura rectal a un paciente, no voy a ir con el mismo termómetro a tomarle la temperatura rectal a otro paciente. Entonces, siempre hay que hacer un lavado del termómetro. Antes de usarlo en el paciente, hasta el tallo. Siempre acuérdense de esto, desde el menos contaminado hacia lo más contaminado. Entonces, este es nuestro bulbo, este es el bulbo y todo esto es el tallo, ¿no? Todo eso es el tallo, pero aquí es donde va a terminar el tallo. Ya. Entonces, cuando tú antes de usarlo en el paciente vas a lavar o vas a limpiar, ya sea con jabón y agua o ya sea con un algodón con alcohol, vas a limpiar desde el bulbo hasta el tallo. Desde la parte menos contaminada que va a ser el bulbo hasta la parte más contaminada que va a ser el tallo. En movimientos, si es que lo haces con algodón y alcohol, en movimientos circulares. Pero después de ya haber utilizado el termómetro, le tomaste la temperatura a tu paciente, ya está listo. Ahora, ¿qué vas a hacer con el termómetro? Vas a limpiarlo nuevamente, desde lo menos contaminado hasta lo más contaminado.
Le has tomado la temperatura oral. ¿Qué ha estado en contacto con el paciente? Ha estado en contacto con el paciente esta parte, el bulbo. Entonces, obviamente, cuando termines de tomarle la temperatura, lo primero que vas a limpiar es el tallo, porque el tallo es lo menos contaminado. Y vas a terminar en el bulbo. La razón para ir de lo menos contaminado hacia lo más contaminado es un poco obvia, ¿no? Es que tú estás arrastrando todas esas bacterias de un lado a otro. Entonces, lo más obvio es traer a las, bueno, desde donde no hay tantas bacterias hasta limpiar hasta donde hay más bacterias. No vas a empezar en el bulbo y vas a llevar todas las bacterias al tallo, ¿no? Entonces, ya saben, desde lo menos contaminado hasta lo más contaminado. Antes de tomar la temperatura, desde el bulbo hacia el tallo. Después de tomar la temperatura, desde el tallo hacia el bulbo. Ahora, ¿dónde se realiza la medición de la temperatura? Vamos a tener 4. El recto, la boca, la axila y el conducto auditivo. Miren, aquí he colocado 2 termómetros. Tenemos este termómetro de mercurio, que este es oral. El oral también se puede utilizar para el axilar. De hecho, se usa para el axilar también. Y aquí tenemos el rectal. Es para que se den cuenta un poco de las diferencias que existen entre ambos termómetros, ¿no? Vemos que el termómetro oral o bucal o axilar es un poco más alargado, tiene el bulbo más alargado y más delgado, mientras que el rectal es más redondeado y es más corto. Por si les preguntan también, porque he visto que también preguntaban. Y esto sí es sumamente importante, la diferencia entre cada temperatura. Las temperaturas, si tú las mides, no van a ser todas iguales. Van a tener una variación mínima de 0.5 grados centígrados, siendo así la más exacta la temperatura rectal. Es por eso que si es que tu paciente se encuentra muy mal, preferiblemente tomar la temperatura rectal para estar siendo más precisos, más exactos en cuanto al diagnóstico. Entonces, la temperatura rectal va a ser mayor en 0.5 que la oral y la oral a su vez mayor al axilar en 0.5 también. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Todo claro. Todo bien. ¿Puedes repetir la parte de las características de los termómetros, por favor? Sí. Ya. Acá hay 2 imágenes. La imagen de arriba es la de un termómetro bucal, también se le llama oral, o también se puede utilizar para la axila, puede ser axilar. Y el de abajo es un termómetro rectal. Es un termómetro rectal. ¿Cuál es la diferencia? Miren, el bucal, la diferencia principal está en el bulbo. Entonces, aquí, diferencia el bulbo. El bulbo. Pueden notar aquí que el bulbo del termómetro bucal o axilar es más alargado y también menos grueso. Alargado y delgado. Alargado y delgado. ¿Y cuál es la diferencia con el rectal? Que el rectal, como va a ir justamente para el recto, tiene que ser más achatado, es decir, más corto y redondeado. Y redondeado. Como podemos ver aquí, tiene una curvita incluso, ¿no? Y es importante que sepan diferenciarlo para poder ver qué temperatura medir de acuerdo al termómetro que tengan disponible. ¿Quedó claro? Una consulta. Dime. ¿Se puede asegurar y decir que la temperatura rectal es igual que la del hipotálamo? ¿O hay también una relación de una variación en grados centígrados?
Mira, la verdad es que la rectal es la más cercana a la temperatura central, pero no es igual a la del hipotálamo. De hecho, cuando yo estaba llevando práctica, me tocó con una doctora que era anestesióloga y ella nos decía que en las operaciones se colocaba como un catéter y ese catéter era el que medía la temperatura exacta del hipotálamo. O sea, sí hay una, no es obviamente tan alta, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, incluso la variación es de 0.5, pero no es la misma que el hipotálamo. Una ¿Tienen alguna pregunta. otra pregunta? Dime. ¿Dónde se introduce el catéter? Nos explicó que era algo así como por la espalda. No tengo ahora una imagen sobre eso. Se los podría mostrar o pasar por WhatsApp para la próxima sesión. Pero sí, el catéter digamos que es más exacto y da la temperatura más exacta del hipotálamo. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar si ninguno tiene otra pregunta. Ya, entonces ahí quedaría la parte de temperatura y ahora sí pasaríamos a frecuencia respiratoria. No quedó ninguna duda sobre temperatura, ¿cierto? ¿O sí? Todo claro, creo. Gracias. Ya. Entonces, en cuanto a frecuencia respiratoria, primero vamos a ver qué es la respiración. La respiración va a ser una sucesión rítmica y fluida que va a tener como finalidad administrar oxígeno hacia todo nuestro cuerpo y después, obviamente, eliminar el dióxido de carbono, que es como el desecho de nuestro cuerpo. ¿Cómo se da la respiración? Primero, el aire ingresa hacia nuestras fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios, bronquiolos y llega a esta parte que es sumamente importante, que son los alveolos. Los alveolos, que de todas formas creo que más adelante igual hay un PPT sobre eso, es donde se va a dar el intercambio gaseoso. Los alveolos tienen es como que aquí están los alveolos y por acá pasan las venas, ¿no? Y las arterias. Entonces, ahí le da oxígeno a las arterias y luego las venas le dan el dióxido de carbono a los alveolos, algo así. Una vez que se ha hecho este intercambio gaseoso, que debe ser sumamente rápido, se da la exhalación, que es donde el dióxido de carbono va a ser eliminado de nuestro cuerpo hacia el exterior. Hay PPT más adelante para explicarlo mejor cómo es el intercambio gaseoso, pero básicamente es eso, ¿no? Y el intercambio gaseoso, si les preguntan dónde se da en los alveolos. Ahora, ¿qué respiramos? Esto también es importante que se lo aprendan porque he visto preguntas sobre esto. Vamos a respirar nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, entre otros gases, ¿no? Pero estos son los más importantes. El nitrógeno en el aire inspirado va a ser de 78 y en el expirado va a ser de 78. O sea, esto se va a mantener igual. El oxígeno va a entrar 21% y va a salir 16, es decir, que ha habido una pérdida del 5%. O sea, por cada respiración nosotros nos quedamos con el 5% del oxígeno que ha ingresado a nuestro cuerpo. Y el dióxido de carbono, al ingresar, va a ser de 0.04% y cuando lo exhalemos va a ser de 4%. ¿Qué preguntas les pueden hacer aquí? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que hemos utilizado por respiración? Ya saben que son 5%. Otra pregunta que les pueden hacer, ¿qué porcentaje de dióxido de carbono está en el aire que hemos expirado? 4%. Y la clásica que les van a hacer,
es, ¿el nitrógeno participa en el intercambio gaseoso? ¿Ustedes qué dirían? ¿Participa o no participa el nitrógeno? No. Exacto, no participa. ¿Por qué? Porque el nitrógeno se mantiene igual. 78, 78. Los únicos gases que ingresan a nuestro cuerpo y que participan en el intercambio gaseoso va a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esa es fija que se les pregunten si el nitrógeno participa o no participa en el intercambio gaseoso. Así, o también les pueden preguntar, ¿qué gases que inspiramos participan en el intercambio gaseoso? Y les ponen oxígeno y nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, oxígeno y otros gases, ¿no? Entonces, no olvidar que los únicos que participan en el intercambio gaseoso van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo Sí. claro. Todo claro. Ahora sí vamos a ver qué es la frecuencia respiratoria, porque la respiración no es lo mismo que la frecuencia respiratoria. Si nos damos cuenta, ¿qué entendemos por frecuencia? Es por las veces que pasa algo, ¿no? Entonces, aquí la frecuencia respiratoria son las veces que una persona respira en un límite de tiempo, que normalmente va a ser 1 minuto. Entonces, la frecuencia respiratoria, ¿cuántas veces tú respiras en 1 minuto? Ahora, la respiración consta tanto de la inspiración como de la expiración. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. A ver, estas son notitas. La primera, nuestra frecuencia respiratoria va a aumentar por el ejercicio. Nosotros salimos a correr, por ejemplo, corremos un par de cuadras y ya vemos que empezamos a respirar rápido, ¿no? Esa es nuestra frecuencia respiratoria empieza a elevarse. Otro por la ansiedad. Han visto que las personas, no sé, en los dibujitos incluso se les ha pasado, cuando se empiezan a sentir ansiosas, empiezan a sentir como si el aire les falta, entonces también empieza a elevarse su frecuencia respiratoria. Cuando comemos, también se eleva nuestra frecuencia respiratoria y por la edad. Pero por la edad no aumenta, sino que disminuye. Cuando nosotros somos bebés, respiramos, o sea, cuando recién nacemos, cuando somos recién nacidos, ¿cuántas veces respiramos? 40, más o menos. 40 respiraciones por minuto. Y cuando ya estamos viejitos, ¿cuántas veces respiramos? Cuando somos ancianos, respiramos más o menos 12 respiraciones por minuto. O sea, es cada vez más lento. Mientras pasa el tiempo, cada vez respiramos menos. A menos pues que tengas obviamente algún problema, ¿no?, de salud. Como les decía, al nacer nuestra frecuencia es de 40 respiraciones por minuto y esta va disminuyendo con la edad. O sea que obviamente ahora yo respiro más rápido que mi abuelo, por ejemplo. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Se coloca la mano sobre el pecho del paciente y vamos a contar las veces que el pecho sube y baja. Ahora, eso sería lo más común, lo más preciso de hacer, porque no vamos a confundirnos. Pero ¿qué pasa? Que el paciente, cuando le colocamos la mano en el pecho o la mano en el abdomen, el paciente se siente muy ansioso. Entonces empieza a decir, pucha, y si estoy respirando rápido, mejor voy a empezar a respirar más lento. O, estoy respirando muy lento, entonces voy a empezar a respirar más rápido. Y el paciente se empieza así, como que al final te va a dar probablemente un falso positivo de de taquipnea, por ejemplo. Entonces, otro método que se puede usar es que el paciente se siente y empezar a ver de lejos cuántas veces sube y baja su abdomen o su pecho. Sobre todo para que no se sienta incómodo, para que no se sienta presionado y trate de subir o bajar su frecuencia respiratoria. Ahora, como les decía, en este PPT vamos a ver qué es y cómo es que se da este proceso importantísimo que es el intercambio gaseoso. Aquí tenemos nuestros alvéolos, ¿no? Y ven que tenemos acá así vasitos. Entonces, ¿dónde va a pasar exactamente el intercambio gaseoso? En la membrana alveolo-capilar. Esta membrana alveolo-capilar va a ser la unión entre los alvéolos y los vasos sanguíneos.
Entonces aquí se van a estar uniendo, va a haber uniones como estas que podemos ver, y esa se va a llamar membrana alveolo-capilar. Esta va a permitir, como les decía, que el oxígeno vaya hacia los vasos y el dióxido de carbono de los vasos vaya hacia los alveolos para que después sea expulsado. Si hay un trastorno pulmonar que destruye a los alveolos, no se puede realizar este intercambio gaseoso y por lo tanto el oxígeno va a disminuir. Y el paciente empieza a desaturar. Eso cuando lo vimos en pandemia, ¿no? Los pacientes, como el COVID es una enfermedad respiratoria, lo que hacía es ir y matar o hacer que los alveolos de nuestros pulmones ya no funcionen correctamente. Entonces, como ya no funcionan, los alveolos es donde se da ese lugar del intercambio gaseoso, entonces, ¿qué empezaba a pasar? Que el oxígeno en la sangre del paciente empezaba a disminuir y tenía más dióxido de carbono. Entonces el paciente ya no saturaba 100, ya no saturaba 98, empezaba a saturar 90, 80, 84. Entonces eso ya es bajo. E incluso hay pacientes que se han quedado con secuelas, obviamente, porque los alveolos no es que yo tengo uno y ya mañana se me muere uno y ya pasado tengo otro. No, entonces los pacientes se quedan con secuelas, ¿no? del COVID. Y eso nos lo hemos podido dar cuenta justo con la pandemia. Ahora, en cuanto a las características de la frecuencia, de la respiración, vamos a tener que la respiración tiene frecuencia, tiene ritmo, profundidad y simetría. ¿A qué nos referimos con frecuencia? Es la frecuencia respiratoria que les acabo de mencionar. Es la cantidad de veces que una persona ha respirado en una unidad de tiempo. En ese caso, bueno, en la mayoría de casos de signos vitales, 1 minuto. ¿No? Para frecuencia respiratoria, para frecuencia cardíaca, 1 minuto. El ritmo. El ritmo es ver si el paciente está respirando muy rápido o muy lento. Ahora, el ritmo normal, el ciclo normal de una respiración debe durar 3 segundos. 3 segundos, 1 para inspirar y 2 para expirar. Entonces, si es que de repente el paciente está demorando 5 para inspirar y 7 para expirar exageradamente, entonces ya estamos viendo que tiene un ciclo respiratorio bastante bajo, ¿no? Y puede tener bradipnea. Entonces, algo está mal con nuestro paciente. La profundidad. La profundidad se determina viendo al paciente, viendo el tórax del paciente y ver hasta cuándo se hunde cuando expira. Esto es muy importante, la profundidad, para pacientes, por ejemplo, que están con enfermedades respiratorias, porque empiezan, por ejemplo, a notarse las costillas cuando expiran. Perdón, cuando van respirando, entonces van notándose las costillas, entonces eso nos puede llevar a decir que el paciente debe tener alguna patología. Y por último, la simetría. Al tórax del paciente lo vamos a dividir en 2 y vamos a tener a nuestro hemitórax derecho y al hemitórax izquierdo. Y vamos a ver si el paciente, si es que el derecho y el izquierdo están yendo de igual forma o si es que de repente el derecho se mueve pero el izquierdo no se mueve. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, si hay un traumatismo en algún carro, no sé, y se ha golpeado la parte izquierda y ha tenido de repente alguna fractura de la costilla y está afectando al pulmón, entonces la simetría va a cambiar y el único que se va a mover va a ser el pulmón derecho y el izquierdo ya no. ¿Por qué? Porque está habiendo alguna afección en ese pulmón. Entonces, es por eso importante evaluar las características de la respiración de los pacientes. Ahora, en cuanto a los valores normales de un paciente adulto va a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Ya les expliqué que los bebés son 40 respiraciones por minuto. Eso no quiere decir
y eso hay que tenerlo en cuenta porque si te llega un bebé y tiene 38 respiraciones por minuto, tú no vas a decir, no, el bebé está teniendo traquipnea. No. Simplemente que es el valor normal para su edad. Luego ya este valor, como les mencionaba, va disminuyendo hasta que pues los ancianos respiran 12 veces por minuto más o menos. Ahora, ¿qué pasa si estos valores se elevan? Se le llama taquipnea. Y cuando bajan, bradipnea. Entonces, una taquipnea va a ser, a ver, un ratito. Ay, ya. Entonces, una taquipnea va a ser los valores mayores de 20 respiraciones por minuto. A más de 20 respiraciones por minuto. Y esta taquipnea, a su vez, se puede dividir en dos, en una respiración superficial y en una polipnea. Aquí tenemos una respiración superficial y aquí tenemos una polipnea. Vemos que en la respiración superficial va a ser una taquipnea, o sea, de todas maneras va a haber una elevación de respiraciones por minuto, pero va a haber una disminución de la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la distancia de pico a pico que existe. Entonces vemos que aquí hay una disminución. Pero ¿qué pasa en la polipnea? En la polipnea es una taquipnea, pero con un aumento de la amplitud. Vemos que de pico a pico esto ha aumentado. Entonces, esa es la diferencia. Esta diferencia, apréndansela, por favor, muy bien, porque viene en los exámenes sí o sí. ¿Qué es una respiración superficial? O sea, ¿qué es una si significa tener una disminución o un aumento de la amplitud. Y la bradipnea, que es súper fácil, que es por debajo de los valores normales. Es decir, menos de 12 respiraciones por minuto. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí. Sí, todo claro. Gracias. Por último, vamos a ver la pulsoximetría, que es el signo vital más fácil y que no tiene valores tan complejos o para aprenderse. Entonces, primero vamos a ver qué es la pulsoximetría. La pulsoximetría es la medición no invasiva del oxígeno que se transporta en la hemoglobina a través o al interior de los vasos sanguíneos. El objetivo es minimizar los episodios de hipoxemia. ¿Y qué es la hipoxemia? La hipoxemia son los bajos niveles de oxígeno en sangre, que como ya les mencionaba, pues obviamente traen muchos problemas, ¿no? Porque si hay menos oxígeno en sangre es porque hay más dióxido de carbono en sangre y es porque debe haber algún problema, ya sea en los alvéolos o de repente es porque ha habido algún traumatismo, no está ingresando aire adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que mide la pulsoximetría. La saturación del oxígeno en la sangre, obviamente arterial, porque las arterias son las que llevan la sangre oxigenada. Ahora, en cuanto a los datos extra, porque también preguntan esto, es que la óptima medición de la pulsoximetría se va a dar siempre y cuando el paciente no tenga esmalte en las uñas, no haya interferencia eléctrica ni lumínica, que no haya pobre perfusión y que no se cambie a cada rato el sensor. Es decir, que si tú colocas el sensor como aquí está en esta imagen, tú ya lo colocaste, no puedes estar moviéndolo de un lado a otro, sino dejarlo hasta que salga el valor del oxígeno en sangre en tu pulsoxímetro. Ahora, ¿cómo elegir un sensor? Tenemos que ver el peso corporal y la edad. ¿Por qué? Porque hay personas que son más gorditas, entonces tienen los dedos más anchos y por lo tanto el pulsoxímetro de repente les va a ajustar o no va a ingresar, etc. La edad también, porque no le vas a poner el mismo pulsoxímetro a un adulto que a un niño, sino que hay pulsoxímetros, pues los normales y los pediátricos. La actividad, el control de infecciones, es decir, que su dedo no puede estar infectado o no puede estar en este caso, ¿no? Con pobre perfusión. Y la duración del uso. Más o menos el uso del pulsoxímetro es, para que te dé los resultados, es más o menos de
1 minuto. Entonces, un ratito, por favor. Ya, perdón, chicos. Como les decía, también la duración del uso, ¿no? El uso más o menos es de 1 minuto, entonces hay que dejarlo 1 minuto. Y en realidad los pulsoxímetros son facilísimos de usar porque son automáticos. Entonces, eso es lo beneficioso de los pulsoxímetros. En cuanto a los valores normales, como les decía, esta parte es súper fácil. El valor normal debería ser entre 96 y 100%. Pero después de la pandemia, el valor normal ha disminuido a 94%. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene 94% de oxigenación, está bien. Hay que preguntarle si es que ha tenido COVID o si es que ha tenido algún otro problema respiratorio que ha hecho pues que su saturación disminuya. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Todo claro. Gracias. Ahora sí, para finalizar, les voy a mostrar esta hoja de signos vitales que se da en hospitalización. En hospitalización les van a dar esta hoja y voy a tratar de agrandarlo, aunque está medio borroso. Y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Presión arterial, tenemos el pulso y tenemos la temperatura. Esta hoja de signos vitales se va a llenar de esta forma, en la que por cada vez que le tomes la temperatura, que va a ser en la mañana, en la noche, en la tarde y en la noche, y también en el cambio de turno, coloques un puntito en la mitad de cada cuadradito y luego vayas trazando estas líneas para ver cómo es que ha ido o la mejoría o es que tu paciente se ha empeorado. Aquí también en esta hoja de signos vitales se calcula el peso, se calcula la orina, las evacuaciones, si es que ha vomitado o no ha vomitado, etc. Entonces, esto es cuando pasemos visita y cuando ya estemos yendo a hospitales, es donde se va a hacer esta hoja de signos vitales. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o pasamos a que puedan resolver el quiz? ¿Tienen todo claro, chicos? Todo claro. Gracias, Rodrigo. Ya, entonces voy a pasarles el código para que puedan unirse al quizzes y son 7 preguntas nada más. Y luego ya yo voy a explicarles cada pregunta por si alguna ha quedado en duda. Les acabo de pasar por el chat el link y también les voy a pasar el código para que vayan uniéndose, por favor.
Ya hay 47, así que creo que ya están todos. Voy a iniciarlo. ¿Sí? Ya empezó, chicos.
Ya chicos, esto que hay varios que han sacado todas buenas y me alegra bastante porque eso quiere decir que han estado prestando atención. Y también para los que han quedado algunas dudas, ahora vamos a revisar las preguntas por si quizás algo no les quedó claro. Entonces, para que no se vayan con la duda después de esta clase. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Ahora, nos dice la primera pregunta, que un paciente anciano acude a la clínica para una revisión de rutina. ¿Cuál de los siguientes cambios en los valores de la temperatura corporal es común en la población geriátrica? Justo lo que yo les hablaba, ¿no? Que cuando tú vas aumentando tu edad, también como que los mecanismos de regulación y todo eso empiezan a disminuir. Entonces, la respuesta a este ciclo circadiano que debe ser normal, que ya saben que debe tener un pico alto de 4 a 7 y uno mínimo a las 5, ya en los ancianos no es así, sino que de ellos de repente hay una variación o de repente no hay una variación tan grande, ¿no? Hay una menor respuesta. Un aumento de la temperatura basal no, porque esto va a depender del lugar en donde se encuentre y las condiciones en las que se encuentre. Y lo mismo con la disminución de la temperatura axilar y la mayor variabilidad en la temperatura oral, la variabilidad no va a aumentar. La variabilidad siempre va a ser de 0.5. Entonces, la respuesta sería la D. La siguiente pregunta. Un paciente de 35 años llega a la sala de emergencias con fiebre y con escalofríos. ¿Cuál es el método de medición de la temperatura más confiable para evaluar la fiebre en este paciente? Hemos dicho que entre el oral, el timpánico, el rectal y el axilar, el que más se asemeja a la temperatura central de nuestro cuerpo es la temperatura rectal, ¿no? Entonces, siempre para estar muy, muy preciso, si quieres estar súper preciso de que tiene fiebre, entonces toma la temperatura rectal porque esa es la más cercana a la temperatura central. Una niña de 8 años ha estado quejándose de fiebre y malestar general. Su madre ha estado utilizando un termómetro de fiebre de frente para medir su temperatura. Un termómetro de frente. ¿Qué método alternativo podría proporcionar una estimación más precisa de la temperatura central en este caso? Hemos dicho pues que el termómetro de frente es uno de los que menos se debería usar, ¿no? Porque es el menos preciso de todos los termómetros existentes. El de frente es el menos preciso. Entonces, ese es el que menos se debe usar. Ahora, ¿qué método se le recomendaría a la mamá para que la temperatura sea más precisa? Entre el oral, el timpánico, el axilar y el de frente, ya les había mencionado, y sobre todo en niños, el termómetro timpánico es de los más recomendables. Ahora, si les aparece timpánico y rectal, marquen el rectal. Una enfermera está a cargo de la toma de temperatura en un hospital. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la limpieza del termómetro es correcta? ¿El termómetro debe limpiarse con alcohol solo después de cada uso? No, ya habíamos hablado de que el uso se limpia antes y después, ¿no? Entonces, no solo después de cada uso. Entonces, esto estaría mal. ¿El termómetro debe lavarse con agua y jabón antes de cada medición? Eso sería lo correcto, ¿no? A ver, hay que ver los otros. ¿El termómetro debe limpiarse solo si se utiliza para medir la temperatura rectal? No, porque se hace más, sobre todo por las secreciones, ¿no? En la boca también tenemos la saliva, entonces obviamente si le colocas el mismo termómetro en la boca a un paciente y luego se lo pones al otro paciente sin haberlo limpiado, vas a ocasionar que de repente el otro paciente se enferme. Entonces, no solo es en la temperatura rectal, sino en cualquier tipo de temperatura en la que midas, ¿no? Entonces, esto estaría incorrecto. El termómetro no requiere una limpieza regular. Ya hemos dicho que el termómetro se limpia antes y después de ser usado. Entonces, este también sería incorrecto.
Y pues ya había mencionado que la respuesta correcta sería que el termómetro debe lavarse con agua y con jabón antes de cada medición. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? ¿Todo conforme? Gracias. Gracias, Simena. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice que un paciente de 50 años llega a la sala de emergencias con dolor en el pecho y dificultad para respirar. Su frecuencia respiratoria es de 28 respiraciones por minuto. O sea, ¿qué está teniendo, chicos? Si es 28 respiraciones por minuto. O sea, ya sabemos que la respuesta es frecuencia respiratoria aumentada, pero ¿qué es la frecuencia respiratoria aumentada? ¿Cómo se le llama? Taquipnea, muy bien. Taquipnea, ¿no? Taquipnea, muy bien. Y si este paciente tuviera la... Ay, se me fue la palabra. La amplitud disminuida, ¿qué sería? Bradipnia. Bradipnea, Olivnia. polipnea, muy bien. Polipnea, ¿no? Sería una polipnea. Bradipnea sería siempre y cuando fuese menos respiraciones, ¿no? Menos. Sería, por ejemplo, no sé, unas 10 respiraciones. Entonces ya, bradipnea. Pero si es una taquipnea más una amplitud disminuida, sería una polipnea. Muy bien. Ahora un paciente postoperatorio tiene una saturación de oxígeno de 92%. ¿Qué factores podrían influir en la precisión de la lectura de la pulsoximetría en este caso? La hipotensión, baja perfusión, el movimiento del paciente y las uñas pintadas, ¿no? Sería todas las anteriores. Hipotensión es la baja perfusión que existe. Un paciente asmático llega a la sala de emergencias con dificultad para respirar. La pulsoximetría muestra una saturación de oxígeno del 94%. ¿Cómo interpretaría esta lectura? A ver, la saturación de oxígeno es baja y se requiere oxígeno suplementario. La pulsoximetría no es confiable en pacientes asmáticos. Siempre la pulsoximetría es confiable, ¿no? No tiene que ver nada con el asma. La saturación de oxígeno es alta debido a la hiperventilación. La saturación no está siendo alta, ¿no? La saturación de oxígeno es baja y requiere oxígeno suplementario. Podría decirse que sí, 94% es baja, porque ya habíamos visto que los valores normales eran de 96 a 100. Pero ¿qué había hecho? Había hecho una aclaración de que en la pandemia, este valor, que antes era normal de 96 a 100, disminuyó y ahora es de 94%. Entonces, por lo tanto, esta saturación es normal. Y bueno, chicos, hasta ahí han terminado las preguntas. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta sobre el tema. Hola, en el pretest vino una pregunta sobre la meta terapéutica. Quería saber si podría ampliar un poquito esa parte. Así. Dame un segundo, por favor. Voy a abrir la pregunta.
Un ratito, no lo encuentro. Ya, a ver, es la última, ¿no? A ver, cuando un paciente nos llega súper grave, aquí tenemos un paciente grave, ¿qué es la meta terapéutica? La meta terapéutica es tratar de que llegue lo mejor posible. Lo mejor posible. Entonces, si tú estás con un paciente que tiene COVID y está súper mal y ya está respirando, tiene ya sea una taquipnia o una bradipnia, pero no está respirando de forma adecuada y su oxigenación está bajando porque justamente tiene esta patología que sería el COVID. Entonces, la meta terapéutica es hacer que llegue a su máximo nivel de saturación posible. Y los pacientes que tienen COVID ya no vuelven a saturar 100%. Entonces, para ellos, su meta terapéutica sería 94%. Siempre cuando vean un paciente, y no solo que tenga COVID, sino que cuando veamos, por ejemplo, pacientes politraumatizados, en el caso de ellos sí se va a llegar a un 100, pero después este 100 va a tener que bajar y luego se va a quedar en 94, 95 más o menos. Esa va a ser nuestra meta terapéutica. Porque el paciente no va a llegar a estar completamente bien, porque de repente tiene COVID y sus pulmones están mal, o puede que tenga algún traumatismo que está haciendo que sus pulmones también estén viéndose afectados. Entonces, tratamos de estabilizarlo y hacer que se recupere hasta lo máximo posible, al máximo posible. Y esa sería 94%. Eso sería en cuanto a meta terapéutica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Está todo claro. Ya, genial. Harold dice la respiración superficial. La respiración superficial sería justamente regresar. Esta sería la respiración superficial, ¿no? Esta. Acá está con su nombre. Sería una taquipnia más una disminución de la amplitud, que como ya les expliqué, es de pico a pico. Esa sería la respiración superficial. O sea, aumenta los valores y además empieza a respirar súper rápido. Entonces ya lo que pasa en este caso es que el oxígeno no llega hasta los alvéolos. Es, como su propio nombre lo indica, muy superficial, ¿no? Ya, entonces, chicos, si todo ha quedado claro,